Oye, ¿me sienten? Sí, instructora. Aquí yo. Listo. Bueno, buenas noches para todos. Inicio la grabación hoy 12 de diciembre del 2025. Es nuestra última sesión de este año, bueno, al menos conmigo. Em, pues ustedes toman un receso, entonces el otro año retoman nuevamente su formación. Y antes de eso, quiero compartirles la relación de las evidencias que debieron entregar porque la idea es que hoy a los que hacen falta por entregar evidencias, pues queden debidamente evaluados y con las competencias aprobadas. Yo a ustedes les había enviado una relación. La idea es que las personas que me deben actividades, pues las envíen porque deben quedar evaluados o si no van a quedar con eso pendiente. Después el otro año, cuando ustedes ya ingresen nuevamente, van a tener que pedir que les evalúen, que les revisen y es un proceso tedioso. Se van a ir atrasando si no tienen unas competencias evaluadas y unos resultados evaluados. Eso también les puede perjudicar para la presentación de las pruebas TIT. O sea, realmente es un tema que se vuelve algo complejo. Entonces, por eso es importante que quienes no han enviado evidencias, pues lo hagan para poderlos evaluar. En ese orden de ideas, les voy a compartir un momentico rápidamente por acá. ¿Están viendo mi pantalla? No, Es un Word. No, no, no. no, no. Todavía veo a nosotros. Ok, denme un segundito, por favor. Ahora sí. Ahora sí. Ficha Bueno, listo. 31860. Sí, listo. Entonces, ustedes vieron la primera que fue la infografía de estrategias promocionales, que eso fue la fase pasada, que se supone a esta altura ya debe estar subida esa evidencia. El plan de campaña publicitaria fue la segunda evidencia que me presentaron. Luego viene la evidencia de la presentación del plan de comunicación, que esa yo se las revisé. Las reflexiones para la introducción a la comunicación y estrategias de aplicación. Y ya, hasta ahí vieron conmigo. ¿Estamos claros? ¿Estamos en lo correcto? ¿Me escuchan? Sí, instructora, la escuchamos. Instructora, yo que tengo una duda, vea, con unos compañeros. Dime. Hubo una evidencia, bueno, a mí me la calificó el instructor John, que era algo sobre endomarketing, si no estoy mal. Sí, el plan de endomarketing. Sí, a mí, por ejemplo, me la calificó el instructor John. Hubo unos compañeros que me preguntaron a mí, y no, a mí me la calificó John. Y otros me dijeron, no, güey, a mí me la calificó la instructora Fernanda. Entonces a ellos les quedó como la duda. Pero calificada yo creo que ya debe estar. ¿Quién la calificó? No sé. Lo que pasa es que yo les había explicado la sesión pasada porque y de hecho hay una nota que debo corregir de alguien que me había manifestado lo mismo. Lo que pasó fue que cuando el profe John calificó, yo vi la nota cuantitativa, pero no vi la retroalimentación. Entonces, les escribí ahí la retroalimentación, una vez vi la evidencia y volví a calificar. Y resulta que ya el profe había calificado, entonces yo le dije a él, mira, cometí este error, pero fueron unos poquitos. Y yo, de hecho, como que pedí disculpas y creo que metí la pata. Y le dije a él, mira, pasó esto. Entonces, corregí y ya eso de la calificación como tal se encargó el profe John. Ahora sí estamos claros. Sí, instructora Fernanda. Lo importante es que ustedes tengan las evidencias calificadas. Si a alguien le falta o de pronto el tema de la nota no le quedó muy claro, alguien me había manifestado la vez pasada y fui a corregir y después
dije quién era porque como que se me embolataron por lo que estamos entregando pues todas las fichas, entonces dije, alguien me había dicho que yo le había bajado la calificación y lo hizo bajo los parámetros del profe John, que es totalmente respetable, y dije, voy a arreglar la nota, pero no me acordé quién era, yo necesito que esa persona me escriba para poderle arreglar nuevamente la calificación, pero fue solamente por eso. ¿Listo? Chicos, recuerden que ustedes deben entregar todas las evidencias para que les pueda quedar la competencia evaluada. Eso es otra cosa que les iba a comentar. Entonces, es importante, yo nuevamente voy a revisar otra vez, hacer la depuración, a enviar nuevamente para mirar quiénes han subido evidencias estos 2 últimos días para volver a revisar y enviar al grupo otra vez la relación. Ustedes, digamos que hoy quedan en receso, pero nosotros los instructores continuamos hasta el 19 de diciembre. Entonces, hasta el 19 de diciembre, el que me necesite me puede encontrar, ¿vale? Listo, profe. O sea, si necesitan alguna ayuda, si quedaron de pronto con algo pendiente, yo les puedo colaborar hasta esa fecha que tengo. Creo que son 2 días antes que me quitan los roles. Entonces, hasta ese día puedo como maniobrar en cuanto a calificaciones y eso. Pero sería que me dijeran esta semana, bueno, esta semanita ya se acabó. Mañana, pasado mañana, yo creo que lunes, martes y miércoles, porque según lo que tengo entendido, roles como tal me los quitan 2 días antes. Entonces, yo el 19 se me vence mi contrato, pero 2 días antes yo ya no puedo calificar. Entonces, es importante que por eso les decía que tenían que presentarlas hasta hoy. Pero como de pronto a alguien le pasó algo, tuvo algún inconveniente, bueno, cosas que a veces se salen de las manos, pues sí, me parecería muy pertinente que me escribieran. Yo igual ahora les voy a escribir por el grupo para decirles nuevamente, por favor, envíen que necesito calificar. Bueno, ya teniendo esta breve retroalimentación de evidencias y de trabajos, les voy a compartir la pantalla para que ustedes me confirmen si pueden ver este video. A ver si lo pueden ver. ¿Están viendo YouTube? Sí, instructora. Listo. But yeah, perhaps we can start with just the high level. Esperen, pensé que era. Esperen. Pensé que venía la versión en español. Bueno, después se los envío en la versión en español. A ver, lo que pasa es que nosotros veníamos abordando algo acerca del pensamiento crítico y veníamos hablando en la sesión anterior acerca de lo que las empresas estaban solicitando actualmente en cuanto a las competencias de sus colaboradores y las necesidades del contexto global actual. Entonces les explicaba acerca de la globalización, de las transformaciones políticas económicas, bueno, de todo lo que incide en el momento en que nosotros vamos a desarrollar o vamos a buscar un trabajo o vamos a estructurar como tal una empresa, por ejemplo, ustedes que están haciéndolo el tema de las MIPIMES. ¿Esto para qué sirve? Resulta que nosotros, yo ya les había dicho a ustedes el tema del pensamiento crítico y es esa capacidad que nosotros tenemos para analizar las situaciones, para dar una respuesta y para dar solución y gestionar. Dentro de lo que ustedes han abordado en sus competencias, en lo que ustedes están viendo con sus guías y todo este tema, pues ustedes han visto precisamente la manera de estructurar un plan de comunicación, una estrategia de marketing, una estrategia de endomarketing, es decir, están desarrollando el pensamiento crítico y el pensamiento creativo además, pero sin saber que efectivamente están desarrollando el pensamiento crítico. Entonces, estamos dando respuesta a unas situaciones y buscando una solución y mejorando, optimizar unos procesos, pero realmente no sabemos en qué consiste el pensamiento crítico y para qué nos sirve. Entonces, la idea es volver a esa base, a ese inicio y que ustedes entiendan la importancia del pensamiento crítico y de cómo nosotros podemos plantear y abordar los problemas. ¿Por qué esto? Todo lo que ustedes se les han planteado en las guías de aprendizaje y en las competencias son precisamente problemas.
Y los problemas no son algo malo, los problemas son necesarios porque a nosotros nos exigen pensar, ¿sí? Un problema me exige a mí, una necesidad me exige a mí buscar una solución. Entonces, cuando nosotros tenemos una incomodidad, es decir, si yo tengo algo que me está causando malestar, que no me gusta, a eso le conocemos como un problema. Los problemas nos ayudan a buscar soluciones. ¿Por qué? Porque nos motivan a dar ese paso para salir de esa situación. Siempre nos han enseñado que los problemas son algo malo, ¿cierto? Entonces nos hablaban de los problemas de matemáticas, nos hablaban de los problemas de la sociedad actual, o sea, siempre nos hablaban del problema como una palabra con una carga muy negativa. Y resulta que si nosotros nos vamos al pensamiento crítico, que es lo que en estos momentos quiero que ustedes estimulen y desarrollen, los problemas no son algo malo. Pueden surgir en nuestro contexto personal, sí, en nuestras relaciones personales, ya si hablamos de familia, hablamos de compañeros de trabajo, si hablamos de amigos, de pareja, pueden ser profesionales en nuestro entorno laboral, en nuestro contexto en donde nosotros nos desempeñamos académicamente. Puede ser en nuestro entorno académico, por ejemplo, ustedes acá en su formación virtual pueden tener problemas. ¿Qué problemas pueden surgir? Que se vaya el internet, que no puedan conectarse, que emocionalmente pues estén muy cargados y que no estén dispuestos para recibir una formación, una sesión o para entrar a una sesión, que no entendieron un problema, perdón, que no entendieron una evidencia o que no le entendieron al instructor o que no se entendieron con el instructor. Eso es un problema. En ese orden de ideas, bueno, los sociales, que son todo lo que ustedes, digamos que a lo que se enfrentan en la interacción humana, que es lo normal que nosotros hacemos a diario, y hay unos problemas que son realmente muy complejos. Es decir, cuando ustedes se ponen a analizar los problemas cotidianos, son problemas que nos pueden surgir y que los podemos encontrar una solución rápida. ¿Cuál es esa solución? ¿O cuáles son ese tipo de problemas? Que se me quedó el cargador del celular y se me descargó. Que el computador no me quiso funcionar. Que, no sé, me cortaron un servicio. Aunque ustedes no lo crean, eso es un problema sencillo. ¿Por qué? Porque tiene una solución que realmente obedece a una posibilidad. Pues si yo no tengo un celular, perdón, si yo no tengo un cargador, pues pido prestado un cargador, ¿sí? O busco una solución de si necesito hacer una llamada, pues simplemente pido prestado un celular. O sea, son cosas que no requieren que usted se siente a pensar y analizar cómo lo voy a resolver, porque realmente es algo de lo que yo puedo salir muy fácilmente. El tema de los servicios públicos. Ah, que me cortaron el agua. Yo puedo gestionar eso, puedo ir a la empresa a hablar, puedo pedir el dinero prestado. Es decir, es algo que obviamente sí causa molestia y preocupación, pero que no requiere de un esfuerzo sobrehumano para poderse solucionar. ¿Estoy siendo clara con lo que les estoy diciendo? En Sí, concepto, sí, señora. instructora. Listo. Entonces, cuando nosotros empezamos a resolver un problema, nosotros lo vamos a definir y vamos a comprender la naturaleza de ese problema y las causas subyacentes del problema. Vamos a ponerlo en un contexto de lo que nosotros estamos trabajando actualmente, que es el tema de comunicación. Resulta que nosotros los comunicadores sociales tenemos una especialidad que se llama la comunicación organizacional y dentro de esa especialidad trabajamos manejos de crisis dentro de las entidades, dentro de las empresas. Cuando a nosotros nos llegan con un problema dentro de la empresa a nivel interno, que es directamente con un tema de comunicación, por ejemplo, que, no sé, la estructura de la empresa o los empleados no reconocen la figura de liderazgo o la autoridad de la persona que los está, que los organiza y que está a cargo de ellos, supongamos. Cuando nosotros nos llaman a solucionar ese tipo de problemas, nosotros nos sentamos a pensar qué podemos hacer, cuál es la raíz de ese problema, quiénes son los que están generando el problema, cuáles son los antecedentes de ese problema, cuáles han sido las consecuencias de ese problema. Eso es realmente sentarse a pensar. Cuando nosotros nos piden unas evidencias
y a ustedes les piden, por ejemplo, desarrolle un plan de endomarketing, desarrolle un plan de no sé qué, es sentarse, y aquí viene la importancia del pensamiento crítico, y es realmente dedicarle tiempo a analizar esa situación en particular. Hay problemas que se pueden solucionar a nivel interno, que son lo que ustedes vieron de pronto dentro de su estrategia también de endomarketing, que es cómo puedo solucionar mi problema a nivel interno, pero hay problemas que se salen de la parte interna y que ya es un poco más complicado solucionar y darles gestión, porque ya, digamos, si yo soy una marca, si yo soy una MIPYME o si soy una empresa ya consolidada, y resulta que alguno de mis colaboradores cometió un error y se filtró por redes sociales y se volvió un problema muy grande, yo tengo que decir, bueno, aquí ya es un manejo de crisis y acá es un tema un poco más complejo, entonces a eso hay que meterle un poco más de análisis y realmente buscar estratégicamente cómo podemos solucionar. Entonces dice que la resolución efectiva de los problemas comienza con la definición y la comprensión de la naturaleza, el alcance y las causas subyacentes del problema. Esto implica desglosar el problema, analizar los datos relevantes. Por eso es que a ustedes se les piden dentro del diseño de las estrategias que hagan una labor de investigación o de consulta acerca de qué acciones se han llevado antes. ¿Por qué? Porque a raíz de esas acciones yo puedo determinar, o con base en esas acciones, si fueron efectivas o si no lo fueron. ¿Y cómo puedo yo a partir de eso generar una estrategia que sí logre satisfacer la necesidad, que sí logre dar respuesta? Entonces dice que al definir el problema, los individuos y las organizaciones obtienen claridad sobre lo que debe abordarse y pueden desarrollar un enfoque para encontrar soluciones. Por ejemplo, si yo tengo un grupo de trabajo que genera mucho conflicto, supongamos, tengo un grupo de personas que trabajan en una oficina y resulta que este grupo de personas no se entienden, no logran comunicarse de manera clara. Gracias a esto, pues los resultados no son los esperados. Entonces, yo empiezo a analizar quiénes están haciendo parte de ese problema y empiezo a identificar qué actores están allí, qué situaciones son las que detonan esto o si es todo el tiempo. Y allí empiezo a encontrar la raíz del problema, pero es analizando cada una de sus partes. Eso es pensar de manera crítica. Ustedes lo hacen no solamente en su contexto académico, sino también en su contexto familiar, en su contexto personal. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nosotros nos estamos enfrentando a situaciones a las que les tenemos que dar gestión. Hay varios elementos clave al considerar para definir un problema. ¿Cuál es el estado actual de ese problema? ¿Qué situación tenemos actualmente y qué está pasando? Identificar la brecha, comprender el estado deseado, es decir, a dónde quiero llegar yo solucionando eso, ¿sí? ¿Qué quiero lograr con esto? ¿Cómo pretendo mejorar esa situación? Y comprender la causa raíz. Todos los problemas tienen una causa y la causa es la que a nosotros nos debe interesar. Les voy a plantear un ejemplo. No sé si ustedes yo les había comentado de, el ejemplo de la crisis que tuvo una marca por, creo que eso fue con Ponimalta hace unos años, que dijeron que se había ahogado una persona en uno de los tanques de Ponimalta. ¿Sí lo recuerdan? Sí, yo la Sí, cambié claro. por Malta Leona mejor. Sí, que dijeron que era que se había ahogado un empleado y eso fue un rumor y bueno, supongamos que eso fue hace unos años y traigámosle el contexto de ahora. Cuando hicieron las investigaciones, porque eso me lo comentó una persona que trabajó esa crisis, que fue como dentro del grupo de trabajo que trató de solucionar eso con medios, empezaron a investigar cuál había sido la raíz del comentario y del rumor. Recuerden, muchachos, que los rumores y los chismes son como tirar plumas en el aire. Ustedes tiren plumas en el aire o tiren confetis. Vaya y recójalos, ¿sí? Es muy complicado.
Lo mismo pasa con un mal comentario y lo mismo pasa con un chisme o con un problema de estos, de un rumor que la gente termina diciendo que es cierto, así no les conste y así no sea verdad. Cuando ellos trataron de encontrar la raíz del problema, empezaron a investigar, bueno, cómo fue que salió el rumor dentro de las mismas instalaciones de la empresa, cuál fue la causa, y empezaron a investigar. Dentro de esa investigación que se realizó, ellos dijeron o encontraron que una persona que había salido mal liquidada de la empresa se le hizo fácil, para desquitarse, regar el rumor de que se había ahogado una persona en uno de los tanques de la empresa y que obviamente pues ellos no habían dicho nada, pues para no generar pánico entre los consumidores. Y este mismo cuento yo lo he escuchado también con las empresas de agua. Una vez nos quitaron el agua, vieron que se había ahogado un señor ahí, entonces qué, o sea, básicamente es algo similar. Cuando ustedes van a observar la raíz del problema, ustedes qué empiezan a investigar. ¿Quién fue y con qué intención lo hizo? Obviamente la intención era perjudicar la imagen de esa empresa, pero ¿cuál fue la razón? Entonces empezaron a mirar de dónde surgió el comentario y empezaron cuando, bueno, se dieron cuenta que había sido un empleado, que había estado mal liquidado, que no había estado de acuerdo con la manera en cómo la empresa lo había tratado y se le hizo fácil regar el rumor. Cuando yo trabajo, cuando ustedes que van a ser desarrolladores publicitarios, o que ya lo son porque están estudiando para eso, empiezan a analizar la causa del problema, listo, ya encontraron quién fue. ¿Cuál creen ustedes que sería el paso a seguir? Instructora, ¿le puedo hacer un paréntesis allí? Algo parecido a eso. Dime. Resulta que hace mucho tiempo yo estaba estudiando. Yo trabajaba, un instructor, un docente, me daba clases por trabajar con una empresa de agua. En esta semana el agua se fue en la ciudad. Entonces sacaron el comunicado de la empresa diciendo pues que el agua habían suspendido el servicio de agua temporalmente por sectores porque había escasez de agua. Y resulta que acontece que no, no era verdad. Mataron a una persona y la tiraron ¿cómo se llama eso? Al Bocatoma, creo que es que le dicen, Sí, que es a los donde tanques. tiraron a los tanques. Entonces, como el instructor perdón, el docente que nos daba la clase de comunicación organizacional, él trabajaba con la empresa, era el comunicador de la empresa en ese entonces. Y él dijo, no, eso tocó que hacer una mano de cosas para poder tapar eso. Dijo que no salieran los medios de comunicación. Digo, no, pues ya tomamos agua, ya qué más se puede hacer. Porque es que cuando la información sale a los medios de comunicación es lo que más le tiene miedo a la gente, porque eso es una bomba. Cuando algo que es interno sale y explota, o sea, el tema de mitigar los daños es muy complejo. Por eso le tienen tanto, y sobre todo, por ejemplo, en estos momentos a las redes sociales. Entonces, imagínate eso hace unos años lo podían contener un poco más porque eras llegar a la televisión y llegar con la noticia, ¿sí? Entonces, no, mira que pasó esto, o al programa de radio. Ahora tú llegas por tu propia cuenta de cualquier red social, lo publicas y eso se hace viral. Ese es el miedo actualmente. Entonces, si yo estoy pensando estratégicamente y a ti te tocó con un comunicador social que estaba dedicado a eso, al manejo de crisis, y son los que dan como que los que organizan el tema para mitigar los daños. Entonces, con el pensamiento estratégico y con el pensamiento crítico, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? Evaluar la situación y mirar la mejor opción para precisamente gestionar el hecho de que los daños no sean tan letales para la empresa. Mi pregunta es para ustedes. Si a ustedes les llega a suceder una situación así, ¿qué harían? Pues Jessie, Freddy, Jennifer. en mi caso sacó un comunicado de prensa, pero no diciendo lo que realmente pasó. Intentaría tapar lo que más se pudiera. Por ejemplo, si en el sector de una empresa de agua, un ejemplo, diría que hubo un daño en la Bocatoma, hay daños arriba en la montaña. Intentar lo que más se pueda, tanto en redes sociales y
como un medio de comunicación. Ok, Jessy, Igual, profe, yo de igual manera yo coloco es un comunicado de manera sutil de que hay un daño, una avería, alguna imperfección en el sistema o en el proceso, pero directamente nunca eh, haría el comunicado del como tal porque es perjudicial, total, total. Entonces simplemente como nadadito de perro, por los laditos por el ok. momento y así poder mitigar la emergencia. Ya cuando se cura la emergencia, quizás se puede ahí sí decir el fallo, pero ni aun eso, porque algo que he aprendido es todo lo que uno diga puede ser usado en su contra. Sí, uno tiene que aprender, no se me vayan a ofender, pero como los hombres, negarlo hasta el final. Entonces, eh, negarlo, porque resulta que cuando ustedes admiten, digamos en ese caso, es un error técnico, un error de seguridad, entonces son demasiadas cosas que se pueden venir como una bola de nieve. La única que se rió fue Jennifer. Y es mucho más complejo dar la cara, porque entonces ya tendríamos que entrar a evaluar muchísimos elementos de qué fue lo que pasó, de qué fue el que falló. Otro ejemplo, por ejemplo, puede pasar cuando en los colegios hacen las denuncias ya públicamente de lo que pasa con el tema del matoneo. Cuando ya hacen la denuncia como tal pública, pues sobre todo cuando son colegios privados y que son muy costosos, y salen como a dar la respuesta, ellos siempre dicen, no, se siguieron los conductos, se habló, se hizo con apoyo de psicología, no sé qué. ¿Por qué? Porque siempre tienen que tratar de que el golpe no sea tan duro, ¿sí? El reconocer, no, es que nosotros fallamos y todo el sistema falló y los docentes fallaron y los protocolos del colegio fallaron. O sea, eso no lo van a hacer porque es muy difícil para una empresa recuperarse de una crisis, perdón, de una crisis de reputación. Entonces, ¿esto por qué lo explico? Pues porque ustedes en algún momento, para los que se quieran seguir como encaminando en este tema, van a tener que enfrentarse a situaciones, inclusive con sus mismas MIPYMES, en donde van a tener que pensar de manera crítica cuál es la mejor solución, cómo puedo gestionar esta situación y tratar de mitigar las consecuencias y de mitigar los daños. Un problema bien definido típicamente exhibe varias características clave. Claridad, es decir, debo tener claro cuál fue el problema. La relevancia, la especificidad, es decir, no me puedo ir por lo general, sino exactamente qué es lo que debo resolver y a qué le tengo que gestionar una solución. La viabilidad y la complejidad, lo que yo les decía, hay problemas que son muy sencillos y hay problemas que son mucho más complejos. Ustedes escucharon o leyeron por allí algo acerca de lo que dijo el espectador sobre unos artículos que supuestamente no habían revisado y que era información falsa y que era hecho por la IA. ¿Sí Creo escucharon la que, noticia? creo que Sí, sí vi señor. algo por ahí, instructor. Resulta que hace unos días el espectador sacó un comunicado diciendo que qué pena con la gente que los leía, pero que resulta que la persona que tenían trabajando allí en el área de redacción había hecho unos artículos con inteligencia artificial y que adicional de haberlos hecho con inteligencia artificial, no habían revisado la veracidad de las fuentes, que eso en periodismo es totalmente grave. O sea, si yo como periodista voy a sacar una información y no verifico mis fuentes y no contrasto esa información y no verifico que sea verdad, yo puedo caer en un error muy grande, inclusive legal, porque estoy dando una información a la opinión pública sin haberla primero investigado bien, sin tener la información clara. El espectador sacó el comunicado y la gente no se la ha perdonado todavía porque dicen, ¿cómo así? Entonces, ¿dónde está el comité de redacción? ¿En dónde están los que revisan esta información? ¿Y cómo son un medio de comunicación tan irresponsable
de sacar el aire noticias sin verificar realmente las fuentes y qué tipo de periodistas se están contratando para el medio, porque como que, ay, nos lavamos las manos, qué pena, no era verdad, pero pues ya que más se le puede hacer. A pesar de que se mitigó el daño y pidiendo excusas y echándole la culpa a una sola persona, que era la persona que se suponía estaba redactando y que era nuevo, que era un practicante, al menos con eso salieron, con ese cuento salieron, y que lo estaba haciendo con inteligencia artificial. Uno se pregunta, ¿en dónde está el comité que revisa eso? ¿En dónde está el rigor periodístico? ¿En dónde está la ética profesional? Y empieza a tejerse una gran telaraña respecto a la credibilidad que tiene el medio de comunicación. Esto es una crisis y es una crisis que, a mi parecer, debieron haberla asumido con un poco más de seriedad porque es un tema muy delicado. Si tú le vas a dar a un país información falsa, porque es información falsa, tú no puedes salir con qué pena fue que la persona que entró nueva lo hizo con inteligencia artificial y no nos dimos cuenta. O sea, eso a la opinión pública, a la gente, no le caló muy bien porque lo mismo que les estoy diciendo, se empiezan a cuestionar. Entonces, ahí, cuando usted está tratando ese tipo de crisis, es donde usted debe ver la complejidad del problema. Este problema es complejo, muy complejo. Esto sí es un gran problema. Hay problemas simples, que era lo que yo les estaba explicando. Entonces, los problemas que pueden variar en su naturaleza, alcance y complejidad. ¿Cómo logro yo entender la complejidad de un problema? Pues porque yo sé qué tanto puede afectar, a quiénes puede afectar y obviamente el alcance que pueda tener. Entonces, ¿cómo logro yo analizar eso? Es de sentarse y pensar. ¿Cómo encuentro yo la solución más adecuada? Pues analizando si el problema es simple o es un problema complejo. Los problemas se pueden categorizar en gran medida en dos tipos, simples y complejos, que era lo que les estaba explicando. Los problemas simples, ustedes los pueden resolver con métodos y procedimientos directos y sencillos. Entonces, un problema sencillo, un problema simple son los que ustedes pueden solucionar rápido. Problemas típicamente tienen soluciones claras y sin ambigüedades y los pasos requeridos para resolverlos son relativamente simples y fáciles de seguir. Ejemplos de problemas simples, cálculos aritméticos, básicos, tareas administrativas rutinarias y problemas técnicos directos. Por ejemplo, se me dañó un electrodoméstico, pues llamo a la persona encargada de repararlo y lo arreglo. Se me dañó el carro, pues voy, busco un taller y lo reparo. O sea, son cosas a las que nosotros le podemos dar gestión y que no requiere que usted se siente a pensar de manera estratégica, porque pues realmente lo más, digamos que complejo que tiene que determinar es a qué mecánico lo voy a llevar, si el de siempre o uno nuevo. Pero realmente no es un problema que me acarree el hecho de sentarme a planear una situación, a mirar todos los pros y los contras. Ahora, ese problema simple se puede volver un problema complejo, obviamente, pero para eso también existe una manera de abordarlo. Los problemas complejos son aquellos que involucran múltiples factores interrelacionados, incertidumbres e intereses en competencia, lo que hace difícil es comprender y resolver utilizando métodos directos. Estos problemas a menudo se caracterizan por su ambigüedad, imprevisibilidad y la necesidad de enfoques creativos y adaptativos para encontrar soluciones. Entonces, cuando hablamos de una crisis en reputación o un problema de comunicación en una empresa, yo debo sentarme a analizar un enfoque creativo y que pueda adaptar para que esa situación se mejore o se solucione. Entonces, otros problemas complejos a los que nosotros abordamos y que a veces nos resulta muy difícil de pronto darle solución. La pobreza global es un problema complicado de resolver porque tiene que ver con políticas públicas, con el manejo de cada gobierno, con el tema de, ahí entramos a ver enfoques económicos, entonces ideológicos, entonces hablamos de capitalismo, hablamos de comunismo, o sea, es un tema que es muy complejo y que realmente yo necesito abordarlo con, o sea, con un pensamiento
muy profundo acerca de esa situación y que realmente pues tampoco lo voy a poder solucionar, porque pues dígame usted cómo va a solucionar la pobreza mundial. Eso no lo solucionamos. Eso es un tema muy de gobiernos y tampoco es que den solución. El cambio organizacional, la toma de decisiones estratégicas, esos son problemas complejos. ¿Por qué? Porque requieren que usted se siente, analice la realidad de su empresa y mire cuáles son los factores que están a favor y cuáles son los factores que están en contra. Características de los problemas simples, claros y bien definidos, una solución única, un proceso lineal de resolución de problemas, una complejidad limitada, es decir, no es tan complicado tener que cambiar, por ejemplo, una llanta. Si es un problema que me surgió, yo le puedo dar solución rápido y no necesito de pensar 10.000 cosas, es algo que me puede quitar mucho tiempo si le meto mucha cabeza. Rutinario y repetitivo. ¿Cómo puede pasar, por ejemplo, en mi empresa un problema rutinario? Si yo tengo, no sé, una queja de un cliente o algún producto que salió averiado en la producción, o sea, son cosas que pueden pasar y a lo que yo le puedo dar una solución rápida y que no requiere que yo me quede pensando mucho tiempo de manera estratégica porque eso también, bueno, esto también a ustedes va a servir para aprender a identificar y aprender también a solucionar, porque a veces nosotros nos quedamos y agrandamos los problemas porque no tenemos ese pensamiento crítico y ese pensamiento estratégico. Entonces, hay problemas que yo puedo darle solución o delegar. Si tú me puedes solucionar esto y yo me voy a dedicar a lo más complejo porque esto sí requiere de un poco más de conocimiento. ¿Estoy siendo clara con lo que les estoy diciendo? Sí, instructora. Hay características de los problemas complejos, entonces, ambigüedad e incertidumbre, múltiples interdependencias, entonces, es un problema que no solamente es mío, sino que requiere de la intervención de varias personas dentro de la organización, es dinámico y evolutivo, si yo no lo soluciono, se puede volver algo mucho más grave, múltiples interesados y perspectivas, es decir, hay varias personas que digamos que están concentrados en el mismo lugar y a los que les puede llegar a afectar la situación, entonces tienen una perspectiva y una forma de leer esa realidad y ese problema de manera diferente. Y requiere de una resolución de problemas creativa y adaptativa. De la identificación a la resolución del problema. Entonces estamos hablando de que, esperen un segundito, que desde desafíos diarios simples hasta identificar problemas complejos, debemos de hacerlo con total precisión y resolverlos de manera eficaz. La resolución de problemas requiere creatividad, requiere pensamiento crítico, colaboración y perseverancia, pero con el enfoque adecuado y requiere de varios procesos. Entonces, para eso nosotros hacemos una matriz diagnóstica con la que logramos determinar qué tipo de solución y cuál es la raíz y cuáles son las, digamos, las alternativas para gestionar ese problema o esa situación. A esto se le llama pensamiento crítico. Chicos, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hola? De mi parte Vaca, no. Listo, son las 7:43. Voy a tener que cerrar un poquito más temprano hoy la sesión porque tengo otra y siempre se me cruzan, entonces hoy voy a cerrar con ustedes un poquito más temprano. Igual si me necesitan voy a estar conectada por WhatsApp para que me escriban si requieren de algo y les voy a subir la grabación y el envío de las diapositivas. ¿Estamos claros? ok, Señor. instructora. Listo, chicos. Entonces, me despido. Les deseo una feliz Navidad, un feliz año. Y si me necesitan, recuerden que durante la semana que vienen pueden buscarme para entregarme las evidencias que les hacen falta, ¿vale? Listo, instructora, muchísimas gracias. Te lo vemos el próximo año. Se me cuidan. Bueno, instructora, feliz noche. Igual. Hasta luego.
Nos vemos el otro año, ¿no, profe? Dios quiera. Yo eso espero.